También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y unos pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Esta es una de las pocas parábolas que están en el Antiguo Testamento, pero es poderosa por su significado, porque de alguna manera está mostrando el carácter de Dios y de lo que Dios piensa respecto de la gloria y la grandeza humana. El ser humano a lo largo de los tiempos y generando predominios sobre otro ha pensado que ser poderoso, ser famoso, ser rico podía darle importancia y darle superioridad sobre otros. Pero la mirada de Dios es bastante distinta. Y eso es lo que en esta parábola que leí en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, refleja. Ahora, hoy quisiera compartir con ustedes justamente una enseñanza que tiene que ver con la mirada que Dios hace sobre nuestra propia gloria o sobre cómo Él mira a los demás. Y para ello me voy a basar en una historia de la vida de Jesús. Miren, tenemos pocos registros en la Biblia de la infancia y juventud de Jesús. Tenemos, por supuesto, el relato archiconocido de su nacimiento y también de cuando él aparece en el templo a los 12 años discutiendo con los doctores de la ley. Esas dos escenas son bastante parecidas, pero en el medio hay una escena de su niñez cuando todavía era un bebé que deja registrado algo que Dios hizo en ese momento tan importante. Vamos a centrarnos en lo que pasó a los 40 días del nacimiento de Jesús. Por la ley hebrea, toda mujer que tenía un hijo era considerada ritualmente inmunda. ¿Qué significaba esto? No podía acercarse al templo como adoradora de Dios. Judío en general tenía 7 fiestas para presentarse en el templo o hacer fiestas religiosas y muchas de ellas estaban relacionadas con asistir al templo. Pero si esa mujer había tenido familia, no podía acercarse al templo después de los 40 días, tras los cuales tenía que ofrecer un sacrificio, un presente, una ofrenda para restaurar su comunión. Esta ley hebrea aparece en Levítico capítulo 12 y, por supuesto, José y María, cuando tuvieron a su bebé Jesús, cumplieron estrictamente esa norma. Dice la Biblia que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jesús a Jerusalén para presentárselo al Señor. Esto está en Lucas 2:22. Ahora, es importante, es notable ver que María y José trajeron un par de tórtolas o de palomitas para ofrecer sacrificio. ¿Por qué esta ofrenda tan extraña? Bueno, en la ley que Moisés le dio al pueblo de Israel, le había especificado que debían ofrecer un cordero, pero si la familia era pobre como para no alcanzar a ofrecer un cordero, podían traer 2 palomitas. Y es efectivamente lo que hacen María y José. Así que ya vemos que desde su nacimiento, que tuvieron que hacerlo en un lugar tan inconveniente para un alumbramiento como era un pesebre, hasta que a los 40 días traen su ofrenda de purificación, en todo momento ellos muestran la humildad y la pobreza en que el Señor Jesucristo, el Rey del Universo, fue recibido en esta tierra. Y no porque ellos no se habían preparado, sino porque era su condición social y Dios eligió esa condición social. Volviendo a lo que estaba comentando,
dice que ellos se acercaron al templo para eh, ofrecer sacrificio. Pero el relato bíblico de Lucas capítulo 2 nos dice que fueron interceptados por un anciano. Se los leo. Dice así, Lucas capítulo 2, versículo 25. He aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre esperaba la consolación o la liberación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacerle con él conforme al rito de la ley, él, o sea, Simeón, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Dios siempre habla al corazón de las personas que lo buscan sinceramente. De este texto se desprende que este hombre había recibido una revelación especial de Dios, pero dice que era un hombre que estaba ahí en Israel, pero no dice que tenía una condición social ni jerárquica. Era un hombre que había sido iluminado por Dios para recibir una profecía que fue cumplida en su propia presencia. Él iba a ver al Redentor de Israel y de la humanidad también. Ahora, ¿cómo hizo contacto este hombre con Dios para tener semejante revelación? No sabemos su vida anterior, pero evidentemente no era un sacerdote, no era un sumo sacerdote, no era un oficial del templo. Dice que había un anciano en Israel en ese momento que había recibido esto de Dios. Y acá tengo una gran lección para mi vida. ¿Cómo se revela Dios a las personas? ¿Cómo les muestra su voluntad? ¿Cómo les indica su agrado por Él? Está bien que cumplimos ciertos ritos y costumbres que nos ayudan. Leer la Biblia, orar, asistir a una congregación. Estas son cosas que son saludables y buenas para el alma. Pero, ¿por dónde pasa el contacto real con Dios? ¿Pasa por estos ritos o pasa por una, por una conexión directa que tenemos con Él a través de nuestro espíritu? Ningún sacerdote en ese tiempo que estamos hablando, había interpelado a este hombre Simeón para preguntarle, ¿qué te dijo Dios o no? Se había guardado todas estas cosas en su corazón. Nadie lo consideraba a Simeón como una persona importante, pero él irrumpe en la escena bíblica y aparece dando estas palabras que fueron maravillosas y asombrosas para los padres que estaban presenciando una profecía directa de Dios de parte de este hombre. Las personas que Dios elige para llevar a cabo su voluntad son personas comunes. Socialmente creemos que la gente designada, eminente, famosa, privilegiada tiene esa aprobación de Dios para ejercer sus acciones. Sin embargo, Dios toma como servidor a todo aquel que haya visto dentro de su corazón un sincero deseo de estar aferrado a Él y de escuchar su voz. Pero también la Biblia dice ahí que había una profetisa llamada Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana. Casada de joven, había vivido con su esposo solo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en el mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Esto es un texto que sigue en Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38. Otra persona que interceptó a la pareja de padres fue Ana, una profetisa que después de haber esperado tanto tiempo al Mesías por fin lo ve y se convierte en una propagadora de la persona de Jesús como Redentor. Así que en esta escena de la infancia temprana de Jesús, vemos dos personas, dos tapados, dos personas invisibles a la sociedad, que aparecen
y dan un mensaje de apoyo, de soporte y hasta profético, podemos decir así, respecto de ese niño que José y María tenían en sus brazos y que asombrados asistieron a esa proclamación. Por eso me da tanta alegría pensar en este Dios que creo, el Dios de los detalles, el Dios que mira eso chiquitito que escapa y que es invisible a la sociedad, pero que puede tornarse tan poderoso para sus propósitos. Entonces, Él también, con esta prerrogativa, puede usarte a vos y a mí para sus planes y propósitos, para poder llegar a otras personas, para poder ayudar a nuestros prójimos, para poder ser de apoyo a aquellos que nos rodean. El hecho de que Dios haya estado en silencio tanto tiempo, sin comunicarles o sin mostrarles a estas personas lo que les había prometido, no quiere decir que Dios se había olvidado de ellos. Su silencio no siempre es inacción, su silencio a veces es preparación. Por eso me gusta pensar que frente a todo lo que yo le pido o anhelo o añoro para mi vida, incluso para mis queridos, mis semejantes, y Dios no contesta, no lo tengo que tomar como un silencio de negativa, sino como un silencio de espera, porque Dios está obrando. San Pablo en la carta a los Filipenses dijo, estoy seguro que el que empezó en ustedes tan buena obra, la consumará y la perfeccionará para el día de Jesucristo. Bueno, que ojalá que te ayude esta meditación como lo fue para mí. Un abrazo y hasta la próxima.